Y estos 2 domingos anteriores les he hablado del bautismo en el Espíritu Santo. El propósito de hablarles del bautismo en el Espíritu Santo es provocar en ustedes sed, hambre de ser llenos del Espíritu Santo. El propósito de hablarles es motivarles a que no nos quedemos solamente con el perdón, ni con la vida espiritual que tenemos, sino que nos sumerjamos en la vida del Espíritu y que Dios nos lleve a una vida sobrenatural. Así que yo espero ver mucho más gente viniendo al altar de Dios, buscando de Dios. La necesidad grande de la vida de la iglesia, les repito, es que hayan personas llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. No es que hayan grandes personalidades en la iglesia. La iglesia no se compone de personalidades, de hombres y mujeres famosos en el templo. La iglesia verdadera se compone de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Vamos a escuchar un testimonio de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Daisy Cristina nos va a compartir unos minutos aquí cómo fue su experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Bendiciones, iglesia. Me siento muy contenta de estar aquí y testificar pues lo que el Señor hizo en mi vida. Quiero decirles que cuando yo vine a esta iglesia, fue algo maravilloso ver cómo los hermanos, los jóvenes reían. Anteriormente yo había asistido a otra iglesia y no había visto esa experiencia. Y yo decía, yo quiero gozarme, yo quiero reírme así como ellos. Pues en ese tiempo una joven empezó a discipularme, a darme las clases de mis primeros pasos. Y ella me decía, me animaba a que fuera al encuentro. Y cuando yo le preguntaba y le decía, yo voy a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, yo voy a sonreír. Y ella me decía, sí, todo lo que usted pida con fe lo va a recibir. Entonces yo estaba muy animada. Y cuando yo voy a mi encuentro, en el momento de la administración del Espíritu Santo, yo pues me desligué de todo. Y en ese momento que la persona que estaba conmigo era la pastora Loida, y ella me estaba ministrando, y yo sentí como un fuego venía desde adentro y venía a mi garganta, y empecé a hablar en nuevas lenguas. Fue algo maravilloso, algo que sentí aquel fuego aquí, aquel fuego ardiente. Y después, una vez que comencé a hablar en otras lenguas, sentía como un río. Después de sentir ese fuego, sentía como un río de agua que corría por mi interior. Fue algo tan maravilloso. Quiero decirles que yo vine aquí, borracha del Espíritu Santo. Estuve hablando todo ese día en lenguas. Mi mamá me ofrecía comida, ella no entendía lo que yo le decía. Y así estuve por 2 días más. Fue una experiencia maravillosa. Me cambió, nunca volví a ser la misma, la que estaba ya en el anonimato. Y pues ahora soy una mujer muy sensible al Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. Gracias, gracias, gracias. Amén, gracias. Esa es la clave de la vida de la iglesia, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué propósito tiene Dios al llenarnos del Espíritu Santo? Lo vamos a leer en la Escritura, lo vamos a ver. Primero vamos a buscar en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
también Jesús fue bautizado y orando, ¿qué estaba haciendo? Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Capítulo 4 ahora. Capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Leámoslo otra vez. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy bien. En el versículo, siempre en el capítulo 4, dice el versículo 18, Jesús hablando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí nomás. En el capítulo 13 nos cuenta que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vino a Jesús corporalmente en forma de paloma. Esto fue lo que Juan vio. El Espíritu no se ve, solo fue una manifestación, una señal para que Juan comprendiera. A Juan se le había dicho que el Espíritu Santo vendría sobre Jesús en forma de paloma, y sobre quien viniera el Espíritu Santo así, él era el Mesías, porque Juan venía a preparar el camino del Mesías. Y en el siguiente versículo dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. No fue Jesús el que fue al desierto. O sea, el que tomó la iniciativa, el que quiso ir. Fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto. Ahora, ¿para qué lo llevó al desierto? ¿Para qué lo llevó al desierto? Algunos dicen para ser tentado, pero no, prioritariamente no es esa la idea, para ser tentado. Porque fue tentado después de haber orado 40 días. A los 40 días el diablo vino. Pero que esos 39 días antes. ¿Sabe para qué fue llevado al desierto? Para estar con el Padre. A solas. Para estar con el Padre a solas. Allá en el desierto donde nadie lo iba a molestar. Donde se apartaba del mundo. Donde dejaba de oír cosas y solo estar con su Padre. Ese es el propósito uno de los propósitos del bautismo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el espíritu de oración. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, el primer milagro o el primer sentimiento después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es que va a haber en él, va a haber en uno un sentimiento, un deseo, un anhelo de orar. Pero para tener ese sentimiento es necesario que el Espíritu Santo lo llene a uno. ¿Por qué? Porque de manera natural, normal de la vida, a nosotros los seres humanos no nos gusta orar. No queremos orar. No anhelamos orar. No. Por mucho que queramos, no sé si a ustedes les pasa, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es posible que usted diga: mañana voy a orar 1 hora. Y usted se propone orar 1 hora. Y entonces usted se levanta, usted no ha recibido el Espíritu Santo, y entonces comienza a orar con su intelecto, con lo que sabe. Y entonces comienza: Padre, te ruego. Está 5 minutos orando. Y después, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y es posible que tenga mucho conocimiento bíblico y entonces saca conocimiento bíblico para orar. Pero esa hora que usted pasa ahí,
Ay, es una hora, es la más larga del día. Es el trabajo más difícil que podemos hacer. Porque cuando uno ora así, a mí me ha pasado que yo me levanto y comienzo a orar. No he dormido toda la noche, pero sin el poder del Espíritu Santo al ratito estoy. Ay, no hay que orar. No puede, uno no puede. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jesús? En sus últimos momentos dice que iba con sus discípulos y les dijo: Señor, viene el tiempo más oscuro para mi vida. Ayúdenme a orar, por favor. Oren por mí, les dice Jesús. Y él se apartó de ellos para orar, pero a ellos los dejó orando, supuestamente orando. Y Jesús se apartó una hora para ir allá adelante y orar. Y a la hora, Jesús se levanta y viene donde están los discípulos, supuestamente orando. Pero ¿cómo los encontró Jesús? ¿Cómo los encontró Jesús? Dormidos. ¿Por qué? ¿Por qué los encontró dormidos? Porque es difícil orar en la carne, en el intelecto. Es hartamente difícil, porque es un trabajo espiritual. Y si el Espíritu no está obrando en nosotros, entonces se nos hace tremendamente difícil. Y si el diablo viene y manda sus dardos, o sea, cuando estás orando, el diablo manda tus dardos y te dice: hey, tenés que hacer. Entonces, hey, sí, tengo que ir allá. Y entonces uno ya se levanta. No tiene las armas para pelear. No nos gusta orar porque somos carnales y a la carne no le gusta, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos: no han podido orar ni siquiera una hora conmigo. Fíjese que quizás lo mínimo que un cristiano debe de orar diariamente es una hora. Pero sin el Espíritu no lo puede hacer. Jesús dijo: ni siquiera una hora han podido orar conmigo. Wow. Y les dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Porque a la verdad, la carne no quiere, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Mire, entonces, nuestra carne, wow. Mire, cuando usted ora, y ora fervientemente, como dice la Biblia, y ora de rodillas, y ora de verdad peleando, guerreando su batalla espiritual, lo que usted está haciendo es crucificando su carne, poniéndose en la cruz y diciendo: ya no vivo yo, no voy a hacer mi gusto, estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el orgulloso, el que está saciado de cosas, no le gusta orar. Como que dice, el orgulloso, el que está saciado de cosas, dice: ore por mí. Pero yo no oro. ¿Para qué va a orar? Siente que no tiene necesidad de nada. Siente que todo lo tiene. Siente que todo lo puede. ¿Para qué voy a orar? No ora. Se nota, mire, se nota en la iglesia. Usted puede notar quién ora a solas en la casa. Cuando viene al templo, qué facilito se enciende. Si dicen pasen al altar, él pasa y rapidito está encendido. Pero cuando dice vengan al altar, oremos, viene para llegar de último al altar. Es el primero que se levanta, está vigiando quién se levanta primero, y como nadie se levanta él y se va a sentar. Porque no hay. Así somos los seres humanos. Estamos dominados por el espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos ha contagiado y nos alegramos con las cosas del mundo. Por ejemplo,
¿Se han fijado ustedes qué fácil, por ejemplo, para un hombre, un aficionado del fútbol, que vaya al estadio a ver un partido y desde que va al partido, va alegre? ¿Y para dónde vamos? ¿Para el estadio? Vamos, va con uniforme, si es posible con bandera. Antes de entrar a sentarse compra unas tajadas o churros frescos y se sienta y yo, árbitro, hay que comenzar, ya es hora, y si hay 30 minutos más, sí, voy a ver más fútbol, y grita y danza y se entusiasma con las cosas del mundo, pero no así con venir a la casa de Dios. ¿Para dónde vas vos? Para la iglesia. ¿Ah? ¿Y qué vas a hacer? A orar. ¿Ah? Y si se alarga el pastor en el mensaje, dice: ¿a qué horas termina ese pastor? ¡Wow! Ese es el espíritu del mundo. Nos alegramos, hay diversiones, hay fiesta con facilidad. Nos vamos a un cumpleaños y le ponemos todo. Nos entusiasma todo. Nos entusiasma pensar en que me voy a graduar, nos entusiasma en que voy a comprar una casa, en que voy a ganar más, que tengo un trabajo, todo el espíritu del mundo. Mire que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubiesen conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ve? Entonces no oramos, porque tenemos el espíritu del mundo todavía dominándonos y no el Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios viene en nosotros y pone ese sentir, y yo cultivo ese sentir de oración, el Espíritu Santo nos va a fortalecer en nuestra debilidad, que es no orar. Vamos a tener ganas de orar, nos vamos a hacer fuertes en la oración. El Espíritu Santo no solamente nos va a ayudar a orar, sino que Él mismo ora en nosotros. Cuando yo cultivo mi relación con el Espíritu Santo y oro, no solamente con mi mente, no solamente en lo natural, sino que oro en el Espíritu, porque la Biblia dice que oraré con el entendimiento, o sea, en lo natural, en mi lenguaje, pero también oraré en el Espíritu. Dice, es cuando yo permito que el Espíritu Santo ore en mí. O sea, ¿cuándo es que el Espíritu Santo ora en mí? Cuando yo estoy hablando en lenguas y estoy haciendo una oración espiritual. Es la oración perfecta. Por ejemplo, leamos Romanos capítulo 8. Ahí está lo que les he dicho. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, cuando el propósito es que nosotros oremos, que apartemos tiempo para estar con Dios.
Eso fue lo que le pasó a los apóstoles también. Ellos recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2. Ellos reciben el Espíritu Santo. Miren qué dice Hechos capítulo 2, versículo, después de haber recibido el Espíritu Santo, miren lo que ellos hacían. 2:42, desde el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese fue el primer mensaje de la iglesia. Y luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, en venir a la iglesia y tener relación, en el partimiento del pan, o sea, la comunión, la Santa Cena, y en las oraciones. Capítulo 3 de Hechos. Capítulo 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La hora de qué? La hora de la oración. Y capítulo 4 de Hechos, después de que los apóstoles fueron puestos en la cárcel, azotados, y les prohibieron no prediquen, y cuando los sacan, miren lo que pasa. En lugar de atemorizarse, en lugar de decir, hermanos, seamos sabios, prudentes, no andemos predicando en todos lados, tengamos cuidado a quién le vamos a hablar, ellos hacen esto y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David su siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede. No dijeron, mira las amenazas, guárdanos, Señor, cuídanos, que ángeles peleen, sino que dijeron, concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Mire, los apóstoles también. Pues en una iglesia que el Espíritu Santo se derrama, el primer milagro que vamos a ver es va a haber más gente orando. Va a haber más gente buscando de Dios. Va a haber más gente llenándose del Espíritu Santo. Ese va a ser el primer milagro. Si no lo hacemos, el Espíritu, el fuego que Dios pone en nosotros, se apaga. Y la segunda cosa, solo esto les voy a hablar. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Es para recibir capacidades divinas. Para el trabajo en el Señor y para nuestro trabajo secular. O sea, todos nosotros nacemos con algunas capacidades, dones o talentos, como le llame. Son dones o talentos naturales, todos, ¿verdad? Por ejemplo, el que estudia medicina, por lo general es que tiene una inclinación a eso, ¿verdad? Y así, es natural. Pero en el servicio del Señor, Dios muchas veces quiere que nosotros recibamos capacidades divinas. Otra vez el ejemplo, Jesús. Jesús no hizo ningún milagro antes de haber recibido el Espíritu Santo. Pero Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y Dios me ha enviado para predicar el Evangelio, el reino de Dios, para darle libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para desatar la lengua de los mudos, para abrir el oído de los sordos, para limpiar los leprosos, los cancerosos, los sidóticos, los diabéticos, aún para resucitar muertos.
Y si usted lee la historia, sigue leyendo el libro de los Hechos, ellos lo hicieron. Ellos se levantaron en el nombre de Jesús. Y los milagros, fíjese que en el tiempo de Jesús, Jesús no sanó a todos los enfermos de Jerusalén, porque les quiso dejar a ellos, que ellos continuaran haciendo la obra. Sí, por ejemplo, en el capítulo 3 Jesús sana a un paralítico que tenía 40 años de ser paralítico. Y pasaba ahí en la puerta pidiendo, y Jesús muchas veces entró y vio a ese paralítico y no lo sanó. Quizás Jesús dijo, no, se lo voy a dejar a aquellos. Y ese fue el primer milagro que ellos hicieron después de que Jesús se fue. Por ejemplo, ustedes han leído la historia de Marcos Barrientos, el testimonio han escuchado el testimonio de Marcos Barrientos. ¿Lo han escuchado algunos de ustedes? No. Marcos Barrientos cuenta que él era un estudiante de veterinario, algo así. Porque su papá dice, mi padre vivía de la crianza de cerdos. Mi papá tenía porquerizos de cerdo, los vendía, así nos sostenía a nosotros, y entonces él quería ampliar el negocio y me puso a mí a estudiar veterinaria, dice él. Pero yo estaba ya en la universidad, dice, cuando conocí a Cristo y recibo el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, una de las primeras inclinaciones que yo tuve, dice Marcos Barrientos, fue la música. Y cuenta, dice él, nunca había tocado un instrumento. Nunca me había puesto a cantar, dice, así a dirigir un canto. Pero la primera inclinación que yo tuve después del bautismo del Espíritu Santo y pasar tiempo con el Espíritu Santo fue cantar. Y ya viejo aprendió a tocar y nadie me enseñó eso. Yo no fui a un seminario. Y yo comencé cantando. El resultado de aquello es algo sobrenatural. Marcos Barrientos hoy es considerado uno de los mejores adoradores que la iglesia tiene, que produce música. Tienen como 50, si digo no sé cuántos. En el mundo se mueve por un don del Espíritu Santo en él. Gustavo Cáceres. Vi a Gustavo aquí, no está. ¿Ah? Gustavo era un drogadicto, borracho, siendo jovencito. Y vino al Señor. De su familia nadie músico. Y vino al Señor. Y Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. La primera inclinación fue la música. Y Gustavo comenzó a tocar música. De manera sin que nadie le enseñara. Y aquí lo hemos visto tocar. Y bueno, Gustavo hoy toca casi todos los instrumentos. ¿Quién le enseñó? Nadie. Nadie humanamente. El Espíritu Santo puso en él esa capacidad. Henry, criado en el mercado, vendiendo cositas ahí en el mercado. Cuando viene a la iglesia viene porque lo invitaron a jugar fútbol. Y venía a jugar fútbol y después venía a asear la iglesia. Y varias veces vino a ver la práctica y solo se sentaba y decía, ¿cuándo yo voy a hacer eso? Pero recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es lleno del Espíritu Santo. Y dice, yo puedo. Y comienza a cantar. Hoy lo tenemos aquí casi todos los domingos, dirigiendo nuestra alabanza, porque el Espíritu Santo le dio ese talento. ¿Qué iba a pensar yo, mi familia, que yo iba a ser un maestro? ¿Cuándo? Si lo que yo más temía era hablar. Sí, bueno, a menos que me hablaran de fútbol, entonces yo platicaba. Yo me acuerdo que me reunía con los amigos, tenía un amigo que se llama Héctor Guillén. Y siempre que nos reuníamos, todo mundo hablando. Pero Héctor muchas veces decía, al único que no hemos oído es a Mario. ¿Qué nos dice vos? Cállense, que va a hablar Mario.
y me ponía en aprietos. Yo comencé a venir a la iglesia. Me llené de gozo cuando Jesús vino a mi corazón. Pero jamás pensé yo que alguna vez iba a agarrar micrófono para predicar, para enseñar. No, hermanos, pero de repente el Señor me llena con el Espíritu Santo. Al día siguiente de llenarme con el Espíritu Santo, yo estoy predicando en la calle. A los 2 días a la cárcel. Como al mes de haber recibido a Cristo el bautismo del Espíritu Santo, el pastor me dijo, mire que yo no voy a estar, le toca predicar a usted. ¿Qué? No me dijo cómo era ni nada. Incluso esa primera vez que yo prediqué, supuestamente iba a predicar, yo escribí todo mi mensaje, pero lo escribí tan chiquito que cuando yo lo vi, no entendí. Y yo dije, hermanos, esta es una buena noche para orar, oremos todos. Y los puse a orar a todos. Y amén, nos despedimos. Y yo tenía una compañera, una muchacha que había sido compañera mía durante 4 años en el colegio, que ahí estaba. Y me dijo, ajá, Mario, me dijiste, vos pensaste que predicar era comida de cualquier trompudo. Pero fue el Señor el que puso ese talento en mí, esa capacidad en mí. No fue nada. Yo no lo busqué, yo no quería, yo jamás pensé eso. Fue el Espíritu Santo. Y si es para lo natural, miren ustedes, Éxodo 31, por favor. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué lo llenó? Ajá, ¿para qué? Sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto a él, a Abiolab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Y miren Deuteronomios capítulo 8, versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Porque Él te da el poder, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para hacer riquezas. Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Por ejemplo, en esto, un testimonio, Santana Sánchez. Santana Sánchez es un hombre que vino de Choluteca. Yo lo conocí allá, nos conocimos allá siendo en la escuela. Cuando él se vino a vivir a Tegucigalpa, dice él que se vino, pero no sabía trabajar. Pero ya tenía mujer. Y tenía que trabajar y no hallaba trabajo. Y él dice que una vez vio un taller de electrónica. Y él en su casa había arreglado radios, había arreglado televisores, planchas, pero dice cositas así. Pero trabajar de eso no. Y dice que se quedó parado y viendo el taller. Y entonces él dijo, entro para decirles que quiero aprender. No, pero yo lo que quiero es trabajar. Entonces dice, yo oré, dice él. Y en ese momento que estaba orando, comencé a hablar en lenguas. Y entonces yo entré, después de orar y entré, dice. Y le dijo, maestro, necesito un trabajador aquí. Así, ¿tú puedes? Pues, algo le dice él. ¿Te puedo probar? Sí, vaya, arreglame ese televisor. Dice. Y le dice que le dio un televisor a arreglar. Dice,
Cuando me puso aquello, dije, él dijo, ¿qué hago? Y le dijo, Espíritu Santo, ayúdame, enséñame. Pero yo agarré el televisor y lo comencé a arreglar. Dice. En menos de 2 horas yo lo tenía arreglado. Era un televisor que según el maestro no tenía arreglo. Pero él lo arregló. Lo hizo funcionar. Y le dijo, vaya, arreglame ese otro. Y le dio otro aparato y se lo arregló también. Y dice, quédate trabajando. Pero él dice, yo no sabía nada. Desde entonces, él tenía 18, 19 años. Él trabajó en electrónica y tiene un taller en el centro de la ciudad de electrónica. Dios le dio la capacidad para trabajar. Como estos. Israel, lo único que podían hacer los hombres de Israel, adobes de lodo. Ellos eran esclavos y pasaban haciendo con los pies lodo para que hicieran adobes. Pero Dios dice, yo he llamado a Julano y a Sutano y le he dejado mi espíritu para que tengan sabiduría en el arte, en ciencia y en todo trabajo que yo quiero que hagan. Por ejemplo, ellos no eran soldados, no eran guerreros, pero Dios los llevó por un camino donde tenían que enfrentar a ejércitos. Y Dios le dijo, pon a Josué, yo lo voy a capacitar. Y Dios hizo soldado a Josué. Y después se enfrentaban a los ejércitos y ellos los derrotaban con la capacidad divina. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene, Dios nos da capacidades tanto naturales para hacer trabajo, pero para hacer su obra. ¿Sabe lo que dice? Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, lo que Dios está diciendo, eres capacitado, te autorizo para que vayas a predicar el Evangelio, te autorizo para que sanes los enfermos, te autorizo para que eches fuera demonios, te autorizo para que hagas milagros. Pero a mí lo que más me asombra es la gente que sabiendo estas cosas, nosotros les decimos, busquen la llenura, venga, vamos a orar por que sean llenos del Espíritu Santo y la mayoría. ¿Será cierto? ¿Ah? Como quien dice, no, yo no quiero eso. Y Dios no te va a agarrar del cuello a que busques eso. Tienes que sentir la necesidad y de llegar a clamar y a decirle, Dios, lléname con el Espíritu Santo. Mientras tú no lo hagas, Dios no te va a llenar. Tienes que quererlo. Tienes que creer que es para ti y que Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida y que por eso te va a llenar del Espíritu Santo. Pónganse de pie, por favor.